Sí, bueno, ¿me escucha? Sí. Sí. Ok, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de la anatomía de la mama y nuestro equipo, perdón, está conformado por Cintia Salazar y Daniel Villa. La que sigue, por favor. Bueno, primero que nada tenemos que hablar de la arquitectura mamaria ideal. La distancia del pezón a la horquilla external y del pezón a la línea medio clavicular miden entre 19 y 21 centímetros. Estas mediciones ofrecen una guía para la alteración quirúrgica de las mamas y debe ser individualizada con base a la proporcionalidad, las variaciones en la anatomía de la pared torácica, la postura y las preferencias individuales de cada paciente. La que sigue, por favor. Ahí. El montículo mamario en un estado no tóxico se encuentra ubicado sobre el músculo pectoral mayor entre la segunda y la sexta costilla. Los puntos de referencia más importantes incluyen el polo superior, la localización del complejo areola-pezón, el pliegue inframamario y el pliegue lateral. El polo superior de la mama se extiende desde la parte inferior de la clavícula hasta el nivel del pezón. El contorno no debe ser cóncavo ni convexo, sino un plano que se extiende hasta el punto de mayor proyección a nivel del pezón. En la forma ideal de las mamas, el complejo areola-pezón debe encontrarse en una posición más cefálica al nivel del pliegue inframamario. Bueno, al momento de estar hablando de un estado tóxico de la mama, esto nos referimos a la caída de la mama. La que sigue, por favor. Bueno, te interrumpo un poco. Sí, doctor. Si quieren darle sería la segunda, pues, la anterior. ¿19 a 21 centímetros es lo que se considera normal, pero dependiendo a qué altura, obviamente? Esas mediciones sí son perfectamente las que vienen en el Nelligan, pero por ejemplo, una mujer de Alemania y la que ustedes gusten y quieran de su aula, ¿miden lo mismo de estatura? No. No. Ok. Van a tener la misma proporción de senos y la misma distancia de horquilla cap. No. Ok. Entonces, si ellos las ponemos a 19, a lo otro es, ¿a dónde lo miden? ¿Desde la horquilla hasta donde comienza la areola o hasta el centro del pezón? ¿Hasta el centro del pezón? Ajá, hasta el centro del pezón. ¿Por qué? Porque las areolas hay de muy chiquititas, de a lo mejor 30 milímetros, y unas grandototas de National Geographic de 70 milímetros. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿cuál es nuestro problema ahí? ¿Cómo vamos a calcular cuánto deben de medir? Sí, para fines de examen está bien, 19, 21 centímetros. Y si se lo preguntan a algunos cirujanos plásticos, les van a decir, sí, con eso está bien, 19, 21 centímetros. Pero, por ejemplo, si mi paciente mide 1,50, que me imagino que sí hay alguien de 1,50, y le dejamos el complejo areola-pezón a 19 centímetros, pues está bastante bajito, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿alguien buscó algo más? ¿O alguien vio algo más?
Bueno, es que nada más eso es lo que era, es como un aproximado, pero tiene que ser en base a la proporcionalidad, como usted lo comenta Por eso, pero ¿cómo lo sacamos? Ok. Sí, yo entiendo, es proporcional a cuánto mide la paciente. Si la paciente mide 1,70, lo dejamos a 19. Si mide 1,50, porque, o sea, estamos dando esas medidas porque probablemente la paciente no las tenga, o sea, estén tóxicas y tú necesitas reposicionarlo. ¿Qué es una mama tóxica? Ah, ya subí sus calificaciones, por fin. ¿Qué es una mama tóxica? Entonces, Es como la mama caída, ¿no, doctor? tosis, lo describieron, si no me recuerdo, desde los griegos, que era eso, una mama poco plena, caída, triste, bla, bla, bla. Pero lo vamos a definir exactamente como cuando el complejo areola-pezón se encuentra por debajo del surco inframamario. Eso lo podríamos considerar como mama tóxica. Hay diferentes grados, 1, 2 y 3, o también una tosis glandular o una pseudotosis, que realmente el complejo areola-pezón se encuentra por arriba, pero la mayor cantidad de tejido está por debajo, o sea, que está como la mayor cantidad de glándula está por debajo del surco, pero tu pezón sigue quedando por arriba. Bueno, existen otras maniobras para identificar. La más sencilla, que también es algo arbitraria, sería la maniobra de Pitangui. Con tus dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto, lo colocas en el surco inframamario y presionas hacia arriba y con tu pulgar lo intentas tocar. Al momento de intentar tocarlo, ahí se coloca el centro de tu complejo areola-pezón. En algunas otras partes dices que ahí colocas tu, el inicio de la areola de la parte inferior. Otra maniobra es donde si lo superpones obviamente, donde se encuentra el tercio medio con el tercio inferior del húmero. Esa es la posición ideal de donde debe de colocarse el complejo areola-pezón. Otra maniobra es el 10% de la altura del paciente más 2. O sea, si alguien mide 1,70, pues ya me da 17 centímetros, más 2, 19 centímetros, y ahí sería el centro de mi complejo areola-pezón. Continúa, ya. Ok, en eso nos quedamos. Bueno, el desarrollo de las mamas, aquí las mamas se originan del ectodermo, que es la capa germinal que forma el brote mamario inicial. El tejido conectivo se deriva del mesodermo. Un grupo de glándulas deriva de la epidermis y se desarrollan dentro de la dermis y bajo de la fascia subyacente. El desarrollo de las mamas ocurre a lo largo de la línea láctea, que se extiende desde la axila hasta la ingle. Las mamas normales se desarrollan a nivel del cuarto espacio intercostal sobre la pared torácica anterolateral. El desarrollo de las mamas adicionales puede presentarse en cualquier punto sobre la línea láctea. A esto se le va a llamar polimastia. La localización más usual para la formación de mamas adicionales es el pliegue inframamario del costado izquierdo.
aunque su formación puede ocurrir también en la axila. La que sigue, por favor. El desarrollo mamario permanece inactivo hasta la pubertad. El inicio de la pubertad ocurre cerca de los 9 años de edad. Para los 14 años, el crecimiento del parénquima se va extendiendo hasta los bordes que alcanzará en la madurez. Estos incluyen la clavícula en el borde superior, el esternón en el borde medio, el pliegue inframamario en el borde inferior y el del músculo dorsal ancho en el borde lateral. El tejido mamario puede extenderse más allá de los bordes mencionados, en especial medial e inferiormente. Y el tejido mamario que se extiende lateralmente a través de la fascia axilar hasta la almohadilla adiposa axilar es llamado cola de Spence. Mira, dale para atrás. Eso es un algoritmo, en la imagen, un algoritmo de ptosis. Si te fijas, la imagen 3 queda en el surco. Entonces todavía no se considera ptosis. En el 4 ya es menos de 1 centímetro, entonces ya sería una ptosis grado 1. De 1 a 3 centímetros es una ptosis grado 2 y más de 3 centímetros es una ptosis grado 3. ¿Sale? Sí. Ok. Ok, continúa. El desarrollo de la forma mamaria va a depender de múltiples factores, incluyendo el contenido adiposo, el volumen, el contorno esquelético y muscular, y la relación entre la piel y el tejido conectivo. Los ligamentos de Cooper proporcionan el soporte estructural para el parénquima mamario. Estas estructuras se combinan para proporcionar la forma final de las mamas, que depende en gran medida de la herencia genética y que cambiará con la edad a medida que las estructuras suspensoras se tornen laxas y las mamas asuman una posición más tóxica. El tejido glandular mamario se encuentra disperso entre una cantidad significativa de tejido adiposo. Las glándulas consisten en millones de lobulillos agrupados en 20 a 25 lóbulos. Los conductos interlobulares se unen para formar cerca de 20 conductos lactíferos primarios que se abren en el complejo areola-pezón. Los conductos lactíferos convergen en una red dúctil especializada que son los que van a almacenar la leche antes de la lactancia. Los conductos del parénquima glandular se encuentran formados por células cuboidales que hacen la transición a epitelio escamoso estratificado en los conductos y en la red dúctil. Entonces, el parénquima funcional va a producir leche en el periodo posparto y el tejido adiposo constituye una parte significativa del volumen de la mama, representando entre el 50 y el 70% del total. Con la edad y los cambios hormonales de la menopausia, el tejido glandular de la mama involuciona, incrementando la proporción de tejido adiposo respecto al tejido parenquimal. Una capa facial proporciona soporte al tejido mamario y el parénquima se encuentra fijado en posición por un sistema facial superficial, que se extiende cefálica desde el abdomen y que diverge en componentes superficiales y profundos que envuelven el tejido mamario y mantiene su adhesión a la pared torácica. La capa facial superficial es una extensión de la fascia de Scarpa y esta envuelve el tejido glandular en una posición profunda en relación con la capa dérmica. La capa facial superficial y la dermis son difíciles de diferenciar. El tejido subcutáneo entre la dermis y la capa facial superficial permite distinguir las dos capas.
La capa facial profunda diverge al nivel de la sexta costilla, donde el pliegue inflamamario constituye el de inferior del parénquima. Los ligamentos de Cooper proporcionan múltiples interconexiones entre las capas faciales superficial y profunda. Estos ligamentos atraviesan el parénquima mamario asegurándolo a la fascia pectoral con la atenuación de las estructuras de soporte de desarrollo de la tosis de las mamas. Regnault desarrolló un sistema de clasificación para la tosis mamaria haciendo uso de las posiciones relativas del pezón y del pliegue inflamamario. Como comentaba ahorita el doctor, la tosis leve de primer grado es cuando el pezón se encuentra a nivel del pliegue inflamamario. La tosis moderada o de segundo grado constituye el descenso del pezón por debajo del nivel del pliegue inflamamario, aunque por encima de la porción con mayor proyección de la mama. Y la tosis severa o de tercer grado está presente cuando el pezón se encuentra por debajo del pliegue inflamamario en el contorno más bajo de la mama y del sostén cutáneo. Continuando con el complejo areola-pezón, este es el principal punto de referencia de la mama. Se encuentra en el punto más prominente del montículo mamario. El pezón puede proyectarse tanto como mayor a 21 centímetros con un diámetro aproximado de 4 a 7 milímetros. La areola corresponde a la piel pigmentada que rodea el pezón y esta posee un diámetro aproximado de 4.2 a 4.5 centímetros aproximadamente. La areola consiste en epitelio escamoso estratificado y contiene tanto las aberturas de los senos lactíferos como las glándulas sebáceas y de Montgomery. Estas últimas son las intermediarias en su naturaleza, las de Montgomery, y presentan características tanto de las glándulas lactíferas como de las sebáceas. Las glándulas lactíferas se extienden en profundidad desde la abertura de la superficie del pezón hasta el parénquima. Las estructuras de los conductos varían desde el epitelio estratificado en la superficie y las células cuboidales en el interior de los ductos, hasta células columnares en las glándulas lactíferas propiamente dichas. Y algo importante que la rama perforante de la arteria mamaria interna, las ramas perforantes de la arteria torácica lateral y las ramas perforantes de las arterias intercostales, tanto de origen anterolateral como anteromedial, provenen... Discúlpenme, se me desconectó. Tengo Ok. como 1 minuto y medio que me salí. Bueno, ¿continúo, doctor, o dónde me Dale un quedé o me poco para regreso? atrás. Es lo de tosis. Bueno, igual ahorita lo reviso todo. Continúa donde estabas. Bueno. Ahí comentaba que las ramas perforantes de la arteria mamaria interna, las ramas perforantes de la arteria torácica lateral y las ramas perforantes de las arterias intercostales, tanto de origen anterolateral como anteromedial, proveen el suministro arterial del plexo subdérmico del pezón. Aquí sí, ahí. A un nivel más profundo bajo el pezón y la areola se encuentran fibras de músculo liso que estas están organizadas en forma radial y circular. Estas fibras se encuentran ligadas al tejido conectivo denso de la areola y son las responsables de la erección del pezón. Tanto la areola como el pezón poseen una densa distribución sensorial. La inervación primaria del pezón proviene de algunas ramas de la división lateral del cuarto nervio intercostal. ¿A qué sigue? Ahí. Gracias. Tanto las asimetrías como la forma de la mama son dependientes del soporte esquelético normal. Las mamas se encuentran sobrepuestas al tórax anterolateral, principalmente entre la segunda y la sexta costilla. Los desórdenes de las estructuras torácicas, tales como el pectus excavatum o el pectus carinatum,
Estas pueden llevar a unas alteraciones en las proyecciones de la mama. Incluso la presencia de anormalidades espinales como una escoliosis puede también afectar la apariencia y la simetría de las mamas. Y el síndrome de Poland puede llevar a anormalidades de la base estructural del lado afectado, recordando que este síndrome afecta lo que es el pectoral. Bueno, más bien la ausencia del pectoral mayor, incluyendo anormalidades de este músculo. La presencia de condiciones que afectan la alineación correcta de la columna torácica también pueden llevar a alteraciones de la orientación relativa de las dos mamas, y esto genera la percepción de asimetrías del pliegue inframamario de los pezones. En la vascularización, las mamas tienen una rica irrigación vascular que proviene de varias fuentes arteriales. La irrigación arterial primaria incluye 3 fuentes principales, que son las ramas perforantes de la arteria mamaria interna, la arteria torácica lateral y las ramas perforantes de las arterias intercostales anterolaterales. Existen otras fuentes de irrigación arterial que incluyen la arteria toracoacromial y las ramas perforantes, así como los vasos que irrigan el músculo serrato anterior. Las ramas perforantes de la arteria mamaria interna entran en la porción medial superior de la mama a través de los espacios intercostales entre el segundo y el sexto. Entre las ramas perforantes sobresale de forma predominante la segunda y tercera. Debido a su mayor calibre arterial, estas dos ramas son los vasos recipientes preferidos durante las reconstrucciones con tejido libre en las que se utilizan ramas perforantes de la arteria mamaria interna. Las ramas perforantes de la arteria mamaria interna proporcionan aproximadamente el 60% del suministro vascular de las mamas. En la irrigación del aspecto superior o lateral de las mamas participa principalmente la arteria torácica lateral, también llamada arteria mamaria externa. Esta arteria es una rama primaria de la arteria axilar y entra a la mama después de recorrer el borde lateral del músculo pectoral mayor. Sus ramas se distribuyen en el cuadrante superior externo de la mama. Las arterias intercostales laterales constituyen una fuente de suministro sanguíneo adicional de gran importancia. Estas arterias perforan el músculo serrato anterior lateralmente al borde pectoral. Las arterias intercostales laterales entran a la mama a través del margen anterior del músculo dorsal ancho para irrigar su porción lateral y la piel que le recubre. Las ramas perforantes mediales de las arterias intercostales laterales son responsables del suministro sanguíneo de la porción central de la mama inferior al complejo areola-pezón. Estas ramas pasan por la ubicación profunda a una superficie para irrigar tanto el parénquima mamario como el pezón y el complejo areola-pezón. Las venas se originan del plexo venoso periareolar, intraparenquimal y los sistemas superficiales se anastomosan con los profundos. El sistema venoso profundo se dispone de forma paralela a lo que es el suministro arterial. Las venas perforantes siguen el recorrido de las ramas perforantes a la arteria mamaria interna y hasta que llegan a drenar a la vena innominada. Llegando a esta por vía de la vena mamaria interna. Las venas torácicas laterales drenan en la vena cava superior por vía de la vena acigos. Y no sé si vaya a comentar algo de la vascularización, doctor. Sí, ahorita que ya no te voy a interrumpir hasta que termine la clase. ¿Sí? Ah, ok, muy bien. Gracias. Dale. Bueno, pasando a los vasos linfáticos, es la principal vía de drenaje linfático en la mama. Esta ocurre a través de los vasos linfáticos interlobulares hacia el plexo supraocular. La linfa es dirigida hacia los nódulos linfáticos axilares.
Este drenaje discurre paralelo a lo que, al drenaje venoso de la mama. Los vasos linfáticos laterales circulan siguiendo el borde del músculo pectoral mayor hacia los nódulos linfáticos pectorales. La inervación sensorial tiene tres distribuciones nerviosas principalmente, que incluyen los nervios intercostales anteriores laterales, los nervios intercostales mediales y el plexo cervical. Las ramas anteriores de los nervios cutáneos de los intercostales laterales proporcionan la sensación a la porción lateral de la mama, que se extiende hasta el complejo areola-pezón. Y los músculos asociados directamente con la mama incluyen el pectoral mayor, el serrato anterior, el oblicuo externo y la porción superior del recto mayor del abdomen. El tejido mamario se encuentra ligado a los músculos de la pared torácica, sobre todo en el músculo pectoral mayor, aunque también en el serrato anterior, el oblicuo externo y al límite cefálico del recto mayor del abdomen. El pectoral mayor es muy importante en la cirugía plástica de mama, tanto estética como en la reconstructiva, ya que este provee una cobertura muscular para el implante mamario. Y pasando, bueno, ya terminamos lo que es la anatomía de la mama, vamos a pasar a la Regrésate. cirugía. Ok. Todo. Al principio. Bueno, proporciones ideales de la mama. Uno es eso. ¿Cuál es la distancia que va a tener el complejo areola-pezón? ¿Por qué es tan importante esto? Muchas personas creen, tanto pacientes como médicos, por eso hay tanto esteticista, que pues es meter un implante y ya, se acabó. Entonces las cosas no son así. Necesitamos ver la proporción que tiene la mama actualmente, en qué parte está más lleno sus polos, qué porcentaje tiene en la parte superior, en la parte inferior, en qué lugar ocupa el pezón respecto a la mama y cuál es la posición ideal que debe de tener. Si es una mama muy chiquitita, pues ahí sí, no pasa nada de que no va a estar tóxica. Pero si es una mama muy chiquitita, no se va a encontrar centrada. Hombres y mujeres tenemos CAPS, ¿no? Hombres y mujeres tenemos complejo areola-pezón. Una mujer, de acuerdo a los estándares estéticos aceptados, ¿en qué posición debe estar el CAP? Pregunta para todo el grupo. Tú ves una mama y ¿en qué parte tiene que estar el complejo areola-pezón? Central, ¿no? En el centrado de la mama, ¿no? Exactamente, tiene que estar centrada. Tiene que estar más al centro, tiene que estar con entre 5 y 10 grados de orientación el montículo del CAP, del pezón, volteando un poco hacia arriba. Tiene que estar lo más al centro de todo tu complejo mamario y tiene que estar también, o sea, tanto al centro de hacia medial hacia lateral, las distancias que ya les dije de la horquilla CAP, una distancia adecuada desde el surco inframamario hacia el CAP, una distancia que va a variar igualmente, depende qué tan grande esté la mama, pero aproximadamente entre 6 y 8 centímetros. Un pezón de un hombre cumple con estos criterios.
No, van a ser diferentes. Exactamente. Entonces, ¿el pezón del hombre cómo está? ¿Está centrado? No, está un poco más hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, caray. Laterales, ¿no? Laterales. Está como No, lateral hacia arriba. caído lateral. Bueno, hay que revisarte. Ese cap no está normal. No, un complejo areola pezón de un hombre está más hacia lateral y más hacia abajo. Porque nosotros no desarrollamos la glándula, porque nosotros no tuvimos ese estímulo hormonal. Entonces se quedó ahí donde van los de los niños. Si es una mama muy chiquitita, o sea, hablamos de 100, 150 de volumen total, todavía se encuentran muy lateralizados. Entonces, si tú nada más colocas el implante, ¿cómo se va a ver? Lateral. Se van a ver bien viscas. Va a tener más volumen, pero los complejos areola pezón van a estar viendo hacia los lados los dos en lugar de viéndote hacia enfrente. Eso pues tampoco se ve bien, ¿verdad? Ya. Eso es una de las cosas, de tantos que se tienen que ver. Además de todo eso, ¿qué tenemos que revisar? Si tiene algún tipo de deformidad, si tiene algún tipo de compresión. Muchas veces el cirujano plástico es el primer acercamiento que tienen te voy a mandar a hacer un ultrasonido de mama o una mastografía, por tal o cual. Porque al final de cuentas no es nada más eso, no es nada más colocar un implante. Si el día de mañana tú durante la cirugía encuentras algo raro, ¿cómo le vas a explicar a la paciente de que le quise poner un implante pero tenía cáncer? O si el día de mañana incluso no te das cuenta en la cirugía y a los 2, 3 meses le encuentran cáncer, ¿cómo vas a quedar tú como cirujano plástico? ¿Sale? ¿Cuál es el porcentaje o la incidencia más bien, de cáncer de mama en México? ¿Nadie? Bueno. 1 a 9. O sea, de cada 9 mujeres, una va a tener cáncer de mama. Por eso es tan importante. Dale la presentación. Igual, esas son otras reglas de cómo centrar nuestro complejo areola pezón. Dale. El desarrollo embrionario de la mama es por dónde se va a ir toda nuestra línea mamaria. Por eso, en todas esas partes pueden tener un pezón accesorio o incluso glándula accesoria. Lo más común de glándulas accesorias es una glándula accesoria axilar, obviamente en mujeres. Y lo más común de un tercer pezón o un pezón supranumerario es en el surco inframamario. Entonces, hay que pensar en ese tipo de cosas cuando, tengo una bolita aquí, ¿sale? Y pues sí, todos esos hay que quitarlos. Igualmente, en un hombre es más raro, pero también pueden pasar. Dato curioso, ¿cuál es la incidencia de cáncer de mama en hombres? ¿Nadie? ¿Cómo fue la pregunta, doctor? ¿Cuál es la incidencia de cáncer de mama en hombres?
No, no sabemos. ¿No? No, 1%. O sea, de cada 100 diagnósticos de cáncer de mama, 99 van a ser mujeres, uno va a ser hombre. Dale. El desarrollo de las mamas, pues igualmente, cómo van creciendo todo el montículo mamario. Lo otro interesante, por decirlo así, es que sí va a estar relacionado con los factores hormonales y con la genética, pero no es una regla tal cual. Pues muchas veces pasa de que, porque mi mamá tiene tanta, mi mamá es una copa D, por decirlo así, y yo soy una copa B. ¿Por qué? Pues pasó, no tuviste esos genes, ¿sale? Dale. Ah, ¿de qué va a componer el volumen? Una mama, tú la vas a ver y vas a valorar cómo está la piel, la calidad de la piel, si tiene redundancias de piel, si tiene alguna, ah, ¿cómo llamarlo? Retracción en alguna de sus porciones, de dónde a dónde va la mama, qué tanto volumen aproximado es de grasa y qué tanto volumen es de glándula. Las mamas que son muy glandulares se ven más turgentes, se ven más plenas, se ven más, casi como llegándole a un implante, en el sentido de las tocas y las ves y son un poco más duras. Y una mama que su mayor cantidad es grasa, pues es una mama que está más aguada, tú la puedes movilizar fácilmente. Entonces, lo que va a variar también, en el sentido de que si es muy glandular, sube o baja de peso, va a ser mínimo su cambio. Si es muy grasa, sube o baja de peso, si va a variar mucho de, yo antes era copa tal y ahora soy copa de esta, y se me ven más caídas. Pero, pues también una que es muy glandular va a pesar más que una que es muy grasa. Entre más peso tenga la mama, más se van a elongar los ligamentos de Cooper, más va a caer esa mama. Son unas por otras. Dale. Esto también, qué bueno que está esta diapositiva en donde está